Photoshop va a permitir que dentro de una única capa haya varias capas a la vez. ¿Cómo vamos a hacer eso? Generando lo que se conocen como objetos inteligentes. Son muy útiles, sobre todo a la hora de editar elementos. Por ejemplo, cojo un texto, una caja de texto, y le digo, pongo una letra, por ejemplo, una O. Y además, esta O, me vengo aquí, ¿veis? Y le digo, botón derecho del ratón, convertir en objeto inteligente. En el momento que yo he convertido en objeto inteligente, le doy la posibilidad de poder editar más elementos dentro de esta capa. Si yo hago doble clic en la miniatura de capa, ¿veis? Me dice, después de editar el contenido, selecciona archivo guardar para probar la elección. Vale, le damos OK. Y fijaos, me acabo de meter dentro de la capa. Entonces yo aquí puedo coger y decirle, bueno, pues quiero que me hagas una capa nueva y que esa capa nueva la rellenes de blanco. En este caso el blanco está como color de fondo, pues edición rellenar color de fondo o control retroceso. Guardo el cambio y si yo guardo el cambio, lo que acabo de hacer es editar ya esa capa en la cual solamente previamente había una O. Pero al convertirla en objeto inteligente puedo hacer varias capas dentro. Entonces, archivo cerrar, para cerrar ese documento en el que estoy trabajando, y volver a mi objeto inteligente. Entonces, ese objeto inteligente, de hecho yo voy a coger y este fondo lo voy a rellenar de color rojo, por ejemplo. Selecciono, lo tengo como color frontal, edición rellenar color frontal o alt retroceso. Fijaos, ¿veis? El fondo blanco que le ha generado al texto. Ese fondo blanco que le ha generado al texto proviene precisamente de las capas que contiene ese objeto inteligente. Si yo hiciera más cambios, tendría que ir guardando porque es como si hiciera un documento dentro de una capa. Entonces, guardar, cerrar y volvería a mi objeto inteligente. El objeto inteligente admite sin ningún problema, va a admitir todo lo que sean transformaciones libres o duplicados o lo que yo quiera ir haciéndole. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una transformación libre, ya sabéis, control T o edición transformación libre y lo amplío un poco. Al dar un intro, ya tengo la transformación libre hecha. Sin embargo, el original no va a sufrir cambios. Yo lo que estoy haciendo es un cambio de visualización aquí, en el objeto inteligente, pero el original, es decir, las dos capas que contiene dentro, no sufren ningún tipo de cambio. Una vez hecho esto, yo puedo ahora perfectamente coger y decirle, bueno, pues quiero que dupliques la capa. Para duplicar capa, ya sabéis, podemos ir a capa, duplicar capa, podemos pinchar y arrastrar sobre nuevo, o bien con alt pulsado, pinchamos y arrastramos, y ya tendríamos el duplicado. Vamos a ampliar, y yo voy a hacer una especie de cubo. Fijaos que estoy duplicando desde un único objeto inteligente. Entonces, a esta capa que yo he duplicado, control T, y al hacer control T le voy a decir que el punto de giro, el vértice, me lo ponga aquí a la izquierda en la zona central. Y por último, le voy a decir que me distorsione. Control Alt, pincho en esta esquina en la esquina de la zona central, aquí a la derecha, ¿veis el puntero? Y fijaos cómo empiezo a distorsionar, pinchando y arrastrando con control al pulsado, hasta más o menos encontrar una proporción que me convenza. Ahí me podría valer. Un intro y ya tendría una parte de la perspectiva hecha. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Duplicar otra capa. Voy a mostrar capas. Muestro capas y me toca duplicar esta. Ya sabéis que si yo pulso control y hago un clic de ratón en la pantalla, en la mancha de color que está sobre el lienzo, me cambia la capa. Fijaos aquí cómo cambia, ¿veis? Una, otra. Entonces, en este caso, quiero duplicar la que no tiene perspectiva. Alt, pincho y arrastro. Fijaos cómo al hacer Alt, Control Z para que lo veáis otra vez. Como al hacer Alt, el puntero negro, ¿veis? Le sale otro blanco debajo. Eso quiere decir que al pinchar y arrastrar duplica. Entonces, pincho y arrastro, ya estaría duplicando. Y vuelvo a hacer transformación libre y vuelvo a distorsionar. Control Alt,
En este caso, vuelvo a pinchar, arrastrar el punto de mira, el de vértice, lo voy a lanzar abajo. ¿Por qué? Porque si lo dejo aquí en el centro, al distorsionar, ¿veis? Me hace la distorsión partiendo del centro. Y yo quiero, control Z, quiero que me lo haga aquí abajo. Entonces, control Alt, pincho y arrastro, ¿veis? Y ya me genera la distorsión desde ahí. Vamos a ampliar un poco. Un intro. Y más o menos tendríamos hecha ya la figura. Entonces, fijaos, otra de las peculiaridades que tiene el objeto inteligente es que si llega un cambio sobre un objeto inteligente, como todos los demás vienen duplicados del mismo, ese cambio se aplicará a todos. Pues, lo edito y le digo, no, pues ahora yo quiero que el texto sea rojo. Ya sabéis, doble clic en la T, selecciona todo el texto y le digo que sea rojo. Sabéis que tenemos un panel de opciones. Ok, guardo, control W, ¿veis? Y ya me ha generado el texto rojo en todas las capas. ¿Por qué? Porque son duplicadas unas de otras. Si yo quisiera que esto no se produjera, no tendría que duplicarlo, sino que tendría que ir haciendo, antes de haber convertido en objeto inteligente, haber duplicado los textos y luego haber convertido en objeto inteligente uno por uno. Y esto sería todo. Que tengáis claro que ya esto va a funcionar igual. Es decir, yo selecciono las tres, puedo moverlas, podría hacer transformación libre de nuevo para hacerla más grande. Podría agrupar, control G y agrupo las tres. Podría duplicar ese grupo con el pulsado. Y podría, además de agrupar, volver a agrupar o volver a hacer transformación libre de todo el grupo, ¿veis? Y hacer un cubo más pequeño y colocarlo, pues, aquí. ¿Vale? Entonces, podríamos ir trabajando un poco como nosotros quisiéramos. Y siempre teniendo en cuenta que el objeto inteligente me permite, dentro de una única capa, meter varias capas, es decir, como si fuera un documento dentro de una capa. Que el grupo de capas me permite agrupar en una carpeta varias capas, que para seleccionar varias capas simplemente tengo que pulsar control y hacer clic en el nombre de las capas, que para duplicar con hacer alt, pinchar y arrastrar puedo duplicar, si no en capa duplicar capa, o si no también pinchando y arrastrando la capa que quiero duplicar sobre el icono de nuevo. Que para seleccionar una capa, para tener capas activas, bien pincho sobre ellas en el panel, o bien con control hago un clic, ¿veis? Y voy seleccionando, control clic sobre el lienzo, la mancha de color que hay en el lienzo, y voy seleccionando las distintas capas. Si esto no saliera, siempre repasad y mirad el modo en el que tenéis el teclado.